Bueno, hablábamos de la triple influencia que recibía Marx en filosofía, y era por un lado la influencia de la filosofía hegeliana, y por el otro lado la influencia del socialismo utópico francés y la influencia de la economía política inglesa. Yo les había mencionado el tema de que él pasa por Francia, ahí es donde se pone en contacto con esta corriente, y después termina su vida en Inglaterra y ahí es donde va a estudiar la economía política inglesa, ¿no? En cuanto al socialismo utópico francés, les decía que, bueno, pongo Saint-Simon, pero hay más, está Fourier, está Proudhon. Pongo Saint-Simon como el principal, ¿vale? Marx va a extraer ideas que le van a parecer muy interesantes de esta corriente, a la que él llama socialismo utópico, pero es el socialismo imperante en Francia en ese momento, ¿no? Que es un socialismo que va a proponer la revolución porque lucha contra las desigualdades sociales, ¿no? Y frente a eso propone una revolución que para instaurar el cooperativismo, una revolución mediante, aquí lo tenéis, ¿vale? La lucha, ¿vale? Precisamente contra esas enormes desigualdades que se estaba viendo en Francia, básicamente fruto del antiguo régimen, ¿no? Pero bueno, y para eso va a proponer un estudio, digamos, de tipo científico, decían ellos, pero para Marx era totalmente insuficiente ese científico, porque aún estaba teniendo, aquí lo tenéis, muchas formulaciones de tipo moralizante, de tipo visionario, ¿no? No lo suficientemente real, de verdad, científico, por eso Marx le llama socialismo utópico. Frente a este socialismo de tipo utópico, con visiones moralizantes, etc., Marx va a proponer desarrollar un socialismo realista y científico, y para eso va a utilizar en gran parte herramientas, que era lo que les comentaba el otro día, que va a sacar, perdón, de la economía política inglesa, como por ejemplo el análisis del trabajo que hace y del valor que hace Ricardo. Aquí tenemos a Adam Smith y a Ricardo. De Adam Smith va a coger la idea general de lo que es el liberalismo y el mercado libre y todo lo demás, y de Ricardo, pues especialmente, entre otras cosas, pero especialmente lo que nos interesa a nosotros, la idea de lo que es el trabajo en la sociedad industrial, ¿no? El punto de partida de Marx es estudiar el trabajo real, ¿no?, que se da en la realidad. Acordaros, como él es un materialista, entonces estudia la realidad concreta y no la realidad abstracta del espíritu absoluto, ¿no? Ni al hombre abstracto, ni al ser humano abstracto, sino al ser humano construido en la realidad concreta, social, histórica, del momento histórico y de esa sociedad construida eh, por cómo se produce en esa sociedad, ¿no? Y en nuestra sociedad en la que Marx está viendo, ¿no?, y en la que Marx está estudiando, se produce de una manera, de un modo capitalista, ¿no?, por el modo capitalista de producción. Entonces, lo que tenemos es que para él eso es una fuente de alienación y de esclavitud, de una esclavitud diferente a la que se producía en el modo esclavista de producción, pero sí una fuente de, acordaros, de miseria. Vamos a tener que estudiar el concepto de alienación, ¿no?, más adelante, ya lo vamos a ver casi al empezar Marx. Entonces, él piensa que cómo es posible que trabajando o mediante el trabajo, ¿no?, y mediante la producción, unos salgan de ese mismo trabajo enriquecidos y otros salgan empobrecidos, ¿no?, o vivan unos muy bien y otros vivan muy mal. De ahí viene su interés por estudiar la economía política inglesa, Smith y Ricardo, lo que les decía antes, y va a estudiar ahí especialmente la teoría del valor de Ricardo. Entonces, ¿del valor de qué? Del valor del trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es lo siguiente: estudiando la teoría del valor de Ricardo, ve que Ricardo lo que decía es que el valor del trabajo es lo que cuesta regenerar la capacidad del trabajo consumida. O sea, una persona, acordaros que estamos hablando básicamente de los obreros, de la sociedad industrializada, etcétera, ¿no?
Entonces, una persona cuando va a trabajar a su fábrica, obviamente consume una energía, ¿no? En esas, acordaros, 12, 14 horas de trabajo que tiene al día. Consume una energía. ¿Qué es lo que recibe? Un salario. Un salario, Ricardo dice, un salario que produce con esa fuerza y lo que hace que es que le pagan para regenerar el valor del trabajo, es el coste de regenerar esa capacidad de trabajo consumida. Entonces, cuando Marx se encuentra con esto, o sea, dice, bueno, yo trabajo 14 horas, produzco algo que es el fruto del trabajo de 14 horas de trabajo, ¿no? Y a mí me pagan por el fruto de 14 horas de trabajo para que yo pueda regenerar mi energía y volver a producir. Dice Marx. Bueno, pero esto no explica la generación de desigualdades, no explica por qué el pobre sigue siendo pobre, miserable, alienado, etc. Y cómo es que el rico se vuelve rico y es cada vez más rico. ¿No? Según Marx, esta teoría del valor del trabajo de Ricardo no lo explica. Para Marx, frente a esto, ya lo vamos a ver cómo se desarrolla porque vamos a entrar en Marx, para Marx el trabajo es a su vez otra mercancía. O sea, no solo el obrero produce una mercancía, pensad en cosas concretas para entenderlo mejor. Cuando, por ejemplo, ahora, estos días que se está saliendo en las noticias especial Citroën, ¿no? Que si cierra, que si abre alguna línea de producción, porque claro, no está habiendo consumo. Los que tenéis economía, las personas que tenéis economía sabéis algo más de esto, ¿no? De cómo se regula el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula? No, lo de la mano invisible, ¿no? Bueno, cuando una persona va allí, y vais a poder entenderlo mejor cuando veamos, cuando penséis ahí en PSA Citroën y penséis en los robots esos que van haciendo cosas, ¿no? Etcétera, vais a entenderlo mejor con la plusvalía relativa, os va a ayudar a entender la plusvalía relativa. Va allí a trabajar, ¿no? O una persona, por ejemplo, que está ahora en unas obras aquí en Santiago. No sé si se retomaron las obras de la Avenida de Lugo, por ejemplo, o de la Avenida de Lugo, da igual, pues ya está. Y está allí trabajando, echando cemento, con una máquina, ahí, ¿no? Agujereando algo, bueno. Él dice, bueno, está produciendo algo que tiene un precio, ¿no? De hecho, se paga por que hagan eso. Pero al mismo tiempo, él dice, el propio trabajo del obrero es una mercancía que se compra y se vende, ¿no? La vende, fijaros, el propio trabajador, ¿no? Y la compra, paga por ella el capitalista. Esto se ve muy bien en lo de los futbolistas, ¿no? En lo de las futbolistas ya se ve de otra manera lo de la mercancía, ¿no? Se ve, a ver, también se ve, pero se ve mejor por las grandes cantidades de dinero que maneja en los futbolistas hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué es una mercancía especial el trabajo? Porque es una mercancía como esto, lo ves, pero es diferente a esto. Porque, dice Marx, la mercancía que es el trabajo que hace alguien genera un producto superior al que fue consumido para que la mercancía se produjese. O sea, esto lo que genera es el producto tal cual lo que se necesitó, las cosas de la materia prima que se necesitaron, ¿vale? Y la maquinaria que se necesitó, etcétera. Realmente quien generó un plus de valor, ya lo vamos a ver, por eso me adelanto, una plusvalía aquí, fue el trabajo de las personas que diseñaron esto, o sea, el trabajador o la trabajadora, que aportan también su trabajo, que es pagado como una mercancía especial. Entonces,
Realmente el trabajo es una mercancía especial porque genera un producto superior al consumido. Aquí lo obtenéis, al consumido para volverse a regenerar y poder volver a trabajar el otro día. Y eso se llama plusvalía, plus de valor, más valor, ¿no? Superior al necesario para recuperar la fuerza del trabajo. Esa, lo que llamamos normalmente ganancia, ¿vale? Que está popularizado como ganancia, pero no es exacto, ¿no? En las teorías económicas llamada ganancia, ¿no? Lo que gana el patrón, ¿no? Diríamos así en vulgar. Obviamente, lo que gana el patrón, ¿quién se apodera? Pues el patrón, el capitalista. De esa plusvalía, aquí lo tenéis, se genera el patrón. De ahí surge precisamente el capital, por ello el capitalismo se llama capital, porque digamos lo importante ahí es tener capital para comprar más trabajo, para comprar medios de producción, porque sin esto no, sin maquinaria, sin un dinero base, esto no se puede hacer. Tú puedes tener la idea, puedes saber cómo hacerlo, pero si no tienes los medios de producción no lo puedes hacer. Si no tienes capital para llevarlo adelante, no lo puedes llevar adelante. Y ese capital, precisamente el tener capital o no tener capital, es lo que genera las desigualdades sociales, la división de clases, la conversión del trabajo en alienación. Por tanto, veis que vamos a tener que estudiar el problema de la alienación, porque para Marx es uno de los problemas centrales del trabajo dentro del capitalismo. El trabajo, fijaros, para Marx, y ahí viene su idea de revolución, tiene que ser, en lugar de ser un instrumento de alienación, como es en el modo de producción capitalista y como lo fue en el modo de producción feudal y en el modo de producción esclavista, por ejemplo, tiene que ser un instrumento de liberación y un instrumento de libertad. El ser humano tiene que ser libre en el trabajo, tiene que ser dueño de sí mismo, tiene que producir para sí y no para otros o para la sociedad, y ahí viene lo del socialismo, comunismo, etc. En lugar de ser eso, el problema en el sistema capitalista, que la teoría de Ricardo no lo puede explicar, es un instrumento de alienación y esclavitud. Por lo tanto, lo que vas a decir más es tenemos que profundizar en el estudio del trabajo y de los mecanismos del trabajo y del capital y de cómo se genera el capital, cómo se acumula el capital, para poder encontrar las bases científicas que realmente no se podían encontrar aquí, ¿vale? En el socialismo de los franceses y desde luego no aquí, porque esto sería una forma de justificación del sistema capitalista, ¿vale? Para encontrar las bases científicas, ¿para qué? Pues para poder justificar las pretensiones revolucionarias del proletariado y no justificar, como tendríamos en este marco, ¿vale? En el marco de la economía política inglesa, justificar las pretensiones alienantes del capitalismo, ¿vale? Que sería la idea de Hegel, de la derecha hegeliana, de todo el liberalismo, hoy del neoliberalismo, ¿vale? Y de la economía política inglesa, que justifican el que haya un tipo de trabajo que es alienante, donde quien produce, quien trabaja, sale perdiendo, porque lo que él genera, ese plus de trabajo que él genera, es perdido por quien lo genera porque se apodera de él el patrón, ¿vale? Y con esto terminamos esta parte. Decidme si entendéis, si hay algo, no entendí lo de la plusvalía. Lo de la plusvalía lo vamos a ver. Plusvalía quiere decir plus de valor, un más de valor. O sea, lo que es lo que entendemos normalmente, Sara, como la ganancia, quiero decir. Vamos a explicarlo así de esta manera no científica. Vamos a suponer que tú tienes, pues, un bar. Entonces, además de trabajar tú, trabajan una camarera y un camarero. Si tú
no te apoderas de la ganancia, no te apoderas de la plusvalía, sino que todo el trabajo, todo el dinero que genera la camarera y el camarero con su trabajo, tú se lo das a la camarera y al camarero, a ti no te queda ninguna ganancia. En este lenguaje es a ti no te queda ninguna plusvalía. Después de pagar todo lo que hay que pagar, vamos a entendernos. Ahora voy, Lucía, con lo del socialismo utópico. A ti no te queda entonces ninguna ganancia, Sara. O sea, no te queda ninguna plusvalía. Una plusvalía es una ganancia. ¿Vale? Es una ganancia que tú tienes. Un plus de valor. ¿No? Si, por ejemplo, la camarera y el camarero, con lo que después de sacar todos los gastos, vamos a hacer eso, después de sacar todos los gastos que tiene el bar, ¿vale? Resulta que en el bar estás tú sirviendo también, ¿vale? Como autónoma, la camarera y el camarero, 3 personas sirviendo por igual. Y resulta que después de quitar todos los gastos, todos los gastos que hay, de seguridad social, de todo, de pagos, de tal, sacaste tu propio sueldo también, lo que te asignaste como sueldo, que vamos a suponer que es igual al de las camareras y camareros, porque tú trabajas lo mismo o un poco más porque, por ejemplo, llevas toda la parte de, que eso también es trabajo, llevas toda la parte de, digamos, de contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, llevas más sueldo, trabajas más, llevas más sueldo, ¿vale? Pues vamos a suponer que quedan, me da igual, 3.000 euros libres, después de pagar absolutamente todo, todo. Quedan 3.000 euros libres al mes. A ver, la opción es clara, o te quedas tú con los 3.000 euros, que eres la dueña del bar, y entonces esa es la ganancia que tienes, y está claro que si trabajan los 3 por igual, ¿quién produjo esa ganancia? Vamos a suponer que trabajaran los 3 por... Eso es imposible, trabajar los 3 por igual. Pues tú un poco más, porque además también haces toda la parte de contabilidad, llevas todos los papeles, vas a hacer los pagos al banco, etcétera. Tú un poco más generaste, vamos a suponer que tú generaste pues 1.200 y las otras personas generaron 900 y 900. La cuestión está, ¿a dónde van esos 900 y 900? Si tú se los das a las otras personas, si le das la ganancia a la camarera 900 y al camarero 900 más en su sueldo, entonces no te estás quedando con el plus de valor. Ahora, si tú te estás quedando como dueña del bar con esos 900 que fue generado por su trabajo, que es la ganancia del bar, lo que te queda de ganancia, te estás quedando con el plus de valor, con la plusvalía, con la ganancia. Y entonces te estás haciendo de un capital y por eso tú puedes tener un mejor coche, por ejemplo, que tus camareros o camareras y la camarera, puedes comprarte una casa, tienes más poder adquisitivo porque tú te apoderas de parte del trabajo, de lo que produce el trabajo de esa camarera y de ese camarero, lo que se llama la ganancia. Si es, como se dice aquí, lo comido por lo servido, o sea, si a ti el comercio no te da ganancias, te da 0 ganancias, o sea que tú lo único que ganas en el comercio es por lo que tú trabajas, nada más por lo que tú pones y le pagas exactamente por lo que trabajan a los obreros o a las obreras, es cuando la gente empieza a pensar en cerrar el negocio, porque entonces el cerrar el negocio o el cerrar el negocio teniendo empleados y empleadas, porque para eso trabaja para sí misma y no corre ningún peligro. Ponle eso. Ahora me dices si lo entendiste. En cuanto, Lucía, a la diferencia entre socialismo utópico y socialismo, el de Marx, lo vas a entender mejor después, porque todos estos análisis que va a hacer Marx y que va a incorporar Marx sobre el trabajo, lo vamos a ver después, plusvalía absoluta, plusvalía relativa, todo este tipo de trabajo
digamos, de estudio científico, que hacéis estudios en economía, por ejemplo, ¿no? De conceptos, de procesos y todo lo demás, es algo que va a desarrollar Marx. No lo encontramos desarrollado aquí. El socialismo utópico dice, sí, hay que estudiar, bueno, científicamente la sociedad, pero había como un trasfondo romántico, ¿no? Eh, de cosa utópica, por eso le llama Marx socialismo utópico, ¿no? De, bueno, levantaos y uníos y todo, pero sin una base de estudio científico que realmente vaya a estudiar el fenómeno económico que está sucediendo en la base, que es lo que pretende hacer Marx, por ejemplo, en su libro El Capital, ¿vale? Yo leí fragmentos del Capital, yo no leí todo el Capital, ¿vale? Porque vamos, es fragmentos además reducidos, capítulos reducidos, ¿no? Es un libro muy complejo. Porque tiene esta complejidad de hacer este tipo de estudios, pretende hacer este tipo de estudios, y muchos de los estudios que hace de lo que sucede hoy están plenamente incorporados, quiero decir, más allá de que el estudio sea marxista o no sea marxista, está cómo se origina la plusvalía está plenamente incorporado a cualquier tipo de estudio económico, da igual, o sea, está, da igual que sea marxista que no sea marxista, se genera así la plusvalía. Otra cosa después es que se haga con la plusvalía. Marx propone una cosa y otras teorías proponen otras, ¿vale? Eso es diferente. La propuesta, quiero decir, ¿para qué se estudia? Eso es otra cosa distinta. Ahora, que el fenómeno sucede de esa manera, sí que es así, ¿no? Realmente es interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que se propone es a partir de Ricardo, para que veáis, cuando yo empiece a explicarles, por ejemplo, cómo se produce la alienación económica, cómo tiene que ver en ello la generación de plusvalía, cómo él va a profundizar en lo que es una plusvalía relativa, una plusvalía absoluta, ¿no? Sabéis que el origen está aquí. Cuando os hable, por ejemplo, de cómo él tiende hacia el socialismo, hacia el comunismo, ¿vale? La lucha para esa idea de que es necesario luchar eh, para conseguir la igualdad, sabéis que va a estar aquí, digamos, la influencia primera, la semilla primera está aquí. Eso lo influyó mucho a Marx, pero él va más allá. Eso es lo que quiero que recordéis. Entonces, sabéis que tenéis que hacer referencia a eso, ¿no? Lo que pasa es que él propone ir más allá. ¿De acuerdo? Ahora sí, Lucía, ¿lo entendiste? ¿Por qué? Porque ellos se quedaban en una cosa así un poco moralizante, bueno, hay que ser buenos. A ver, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Y tenemos que tener esperanza y fe. Y Marx dice, no, no, aquí lo que hay que estudiar es científicamente esto porque hay que revolucionarlo desde la base. Si no tienes un estudio científico de la realidad, no lo vas a poder revolucionar, ¿no? Que sería la segunda parte, ¿no? No vas a poder luchar para revolverlo, ¿no? Para darle la vuelta. Eso sería un poquito la idea. Lucía, ¿lo entendiste ahora? Esa sería la diferencia. Exacto, una cosa así. Esa sería un poco la idea. Y él no pretende ser eso, él pretende ser un científico, ¿vale? Pretende ser un científico, ¿sí? O sea, en su idea de revolución no hay una cosa romántica por el medio, ¿vale? Es una cuestión científica. Vamos a ver la realidad es esta. Necesitamos cambiarlo porque yo contra Hegel no creo que esto sea racional, es irracional completamente, hay que cambiarlo y dado que estas son las condiciones y te las va explicando, pum, 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 creo que hay que cambiar hacia estas otras, pum, 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 te lo va explicando. No llega a explicar todo, ya os aviso, ya os lo comentaré. Del comunismo da así 2 pinceladas, del socialismo algo más, pero lo que es la base en sí, para dar la vuelta a toda esta situación, sí que la da, especialmente a través de los conceptos de alienación y de valor del trabajo. Ya lo vais a ver ahora desplegado, porque ahora ya, o sea, yo ya fui adelantando cosas, ¿no? Ahora lo que nos queda es la parte
digamos, técnica del problema, ¿no? Que es la que vamos a mirar ahora. Si os fijáis aquí, realmente la introducción ya está, que vamos a pasar unas cuantas diapositivas de aquí porque yo lo hice aparte, ¿no? Con un poco más de detalle para explicarles eso, y realmente en Marx tenemos dos cuestiones. Realmente a ustedes le pueden preguntar esto en Marx, alienación e ideología en Marx, ¿vale? Perdón. Voy a dejar para el final el tema de eso de ideología, porque cuando lleguéis al final lo vais a entender mejor, lo del tema de ideología, esa palabra en concreto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado de usarlo en Marx, pero eso va a quedar para el final de todo. Lo típico es que cuando llegas al final en un plis plas se arregla. Y vamos a ver antes el tratamiento de la alienación en su teoría y el materialismo histórico de Marx, que es lo que él propone. Así como nosotros decíamos, Kant tiene un idealismo, ¿os acordáis, no? Trascendental, ¿vale? Y vamos hablando, ¿no? Hegel es un idealista absoluto, yo qué sé, Descartes es un racionalista. Bueno, la teoría que él propone es un materialismo histórico. Entonces, primero vamos a ver el problema de la alienación, ¿sí? Que ya sabemos cuál es el marco. El marco viene desde Hegel. Hegel trata el problema de la alienación, Feuerbach lo va a coger, lo va a tratar de una determinada manera, y Marx va a recoger ciertos aspectos de esa cuestión, pero le va a dar la vuelta porque él es un materialista total. Ese es el marco general. Desde ahí va a tratar Marx el concepto de alienación. Y fijaros, veis cómo ahora engancha, ¿no? Materialismo histórico. ¿Vale? Vamos a ver qué hace con eso. Entonces esperad que vaya a donde tengo que ir. Ah, no, las quité para vosotros, esto es cierto. Ya me acuerdo ahora lo que hice. Lo que pasa es que lo terminé de arreglar ayer de noche mismo y para no tener que pasar. Bueno, aquí tenéis lo que está en el DOGA, ¿vale? Lo dejo ahí. Y aquí tenéis ya ya el comienzo de la explicación de Marx. En el concepto de alienación tengo que empezar a explicaros qué es eso de alienación, ¿vale? Alien en latín quiere decir el otro, el diferente, el extraño, algo así. De hecho, alienado, se le dice alienada vulgarmente, bueno, quizás hayáis oído no es vulgarmente, quizás hayáis oído alguna vez que una persona está alienada, quiere decir que ha enloquecido, y una de las formas que nosotros decimos, ahora sí vulgarmente todos los días, que alguien ha enloquecido es que le han sacado de sus casillas, que está fuera de sí, ¿vale? Empiecen a relacionar por ahí, que está fuera de sí. Si está fuera de sí ya no se controla, hay algo que está fuera de él, que es lo que lo está controlando, ¿vale? Alien, el otro, cuando tú te desdoblas, te desgarras y como que lo otro, eso desgarrado, te controla, ¿no? Bueno, entonces les decía antes que el tratamiento del concepto de alienación, vamos a verlo ahora, el tratamiento del concepto de alienación que tuvo Hegel, que no lo voy a explicar, es muy interesante, pero no lo voy a explicar, influyó en Marx. Y el concepto de alienación en Hegel hacía referencia especialmente a desgarramiento del ser, desunión, alejamiento, desposesión respecto a la realidad a la cual se pertenece, estado en el que el ser, el ente, se encuentra fuera de sí, en contraposición a ser en sí mismo, ¿no? Les hacía alusión a, por ejemplo, es un concepto jurídico, ¿no? Alienación temporal transitoria, que es un eximente en un atenuante, vamos, ¿no? Atenuante, eximente, depende de cómo se trate, en un juicio.
respecto, por ejemplo, a cuando se comete un delito o algo así, hubo una falta, ¿no? O sea, enloqueció, ya no era dueño de sí, estaba como dividido, desgarrado, ya no estaba en sí, estaba fuera de sí, ¿no? Y ese fuera de sí lo dominaba, ya no era dueño, ¿veis? De sí mismo. Entonces, Hegel, como os acordáis, que ya lo vimos, era un idealista. ¿Cómo trataba, os acordáis, el marco general, la realidad de una forma abstracta, en concreto al ser humano, de una forma metafísica, abstracta, etcétera? Veis que estoy intentando relacionarlo. Marx, frente al tratamiento metafísico y abstracto de la alienación, se interesó por el aspecto concreto y humano de la alienación, porque la teoría marxista es un humanismo, en realidad. Al final, aunque Marx termina preocupándose por el modo de producción capitalista, y a veces se mete en unos vericuetos así muy detallados, ¿no? De cómo se produce en el capitalismo, realmente su idea es la liberación de la alienación del ser humano en el trabajo, ¿no? Por eso estudia la alienación en concreto del ser humano en el trabajo, porque él entiende, quiero que entiendan esto porque lo vamos a explicar ahora, que se le meta en la cabeza esto. Para Marx, en el sistema capitalista, también en otros sistemas anteriores, como el que les mencioné, el esclavista, por ejemplo, Grecia, Roma, ¿no? El feudal, había personas alienadas por el sistema de trabajo, los esclavos, los vasallos, ¿no? Y había otros explotadores que se beneficiaban de ese trabajo, los amos, los señores, ¿vale? En el modo capitalista que él es en el que él está centrado, ¿m? Hay unos explotados, proletariado, y unos explotadores, burgueses capitalistas, ¿no? Entonces él entiende que tiene que estudiar es al ser humano concreto que está alienado en el modo de producción capitalista, o sea que está alejado de sí, en contraposición al ser en sí, cuando tú eres dueño de tu ser, ¿vale? Por lo tanto, en el modo de producción capitalista, mientras estás trabajando, tú no eres dueño de ti. Ya lo vais a ver y vais a ver cómo se entiende bien, ¿vale? Por lo tanto, nosotros necesitamos, va a decir Marx, acordaros, estudiando científicamente todo esto, el trabajo y cómo se produce la alienación, que se va a producir por la plusvalía y por la apropiación de la plusvalía por parte del capitalista. Ya vais a ver cuál es el mecanismo, que es muy interesante y que tiene que ver con lo que yo le explicaba a Sara, ¿no? Cómo yo, la dueña del bar, o da igual, Amancio Ortega, porque es lo que le digo, no estoy hablando de buenos y de malos, desde el punto de vista de Marx, sí, buenos, malos, a ver, es una forma romántica de decirlo, ¿no? Explotadores y explotados, ¿no? Que sí son buenos y malos, obviamente, ¿no? Para Marx. Justos o injustos, si queréis, mejor. Amancio Ortega, ¿por qué es tan rico? O Bill Gates, o me da igual cualquiera, porque trabaja tantas horas y produce tanto, o porque se apropia de la plusvalía de miles, se apropian de la plusvalía del tiempo de trabajo, o sea, de parte de la vida de miles y miles de personas, de la actividad de miles y miles de personas, de la actividad de la vida, ¿entendéis? De miles y miles de personas. Entonces él considera que es necesario liberar al ser humano de una esclavitud, porque la persona no es libre en este modo de vida para estar sometida a esas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Vale? Originada por el trabajo que no le pertenece, porque su trabajo no le pertenece a él, le pertenece ¿a quién? Al capitalista, al patrón. ¿Vale? Mediante la apropiación del trabajo, o sea, la plusvalía le pertenece al patrón, al capitalista, porque el capitalista se apropia de la plusvalía. Al trabajador, como mucho, le llega lo suficiente para sobrevivir. Pensad hoy en los
los contratos basura que hay, donde a veces ni siquiera son contratos porque no te aseguran, donde te pagan por 4 horas y trabajas 8, donde no te pagan horas extra, etcétera, etcétera. Pensad, por ejemplo, eso, ¿no? En la forma de hoy de vivir, ¿no? Que eso está fuera de la ley, pero es que en aquel momento era la ley, quiero decir, trabajar pues 14 horas al día estaba dentro de la ley y pagándote una miseria, ¿no? Y hay en ciertos lugares del mundo donde hoy es así. ¿Por qué no produce aquí Inditex? Si nosotros miramos en en las etiquetas, perdón, ¿no? de nuestra ropa, de todo lo que es el grupo Inditex, o sea que es Pull&Bear, Zara, Uterque, todo lo demás, ¿por qué no produce aquí en España? Pues decirle Inditex que es española es un poco absurdo, ¿no? ¿Por qué no produce aquí? ¿Por qué produce en otros lugares? Porque en esos otros lugares sí se trabaja 10, 12 horas al día y les pagan 4 o 5 euros al día por trabajar. No hay sindicatos, ¿entendéis? No hay nada, ya lo vamos a ver, ¿no? Nada para proteger al trabajador frente a el capitalista que se apodera totalmente, ¿no? Ya no con un pequeño margen, sino con un gran margen de la plusvalía. ¿Sí? Entonces habría que dejar de vivir en el estado de alienación. Fijaros cómo está totalmente en contra de lo que decía Hegel, que decía, esto es racional, no hay problema, está bien, es una fase de desarrollo del espíritu absoluto y hay que aceptarlo. Y Marx dice, de ninguna manera. Hay que dejar de vivir de esta manera para poder alcanzar la libertad. Aquí, lo de mencionar a Hegel no fue gratuito. Aquí, fijaros, tenemos que entrar en ver cuál es el análisis que hace Feuerbach. Tenéis que anotar ahí que Feuerbach pertenece a la izquierda hegeliana. Os recuerdo que Marx tomaba algunas cosas del análisis de Hegel porque le resultaba interesante. Por un lado, el concepto de alienación, que es lo que vamos a ver aquí, desarrollado. Fijaros, él toma el concepto hegeliano de alienación, pero le va a dar la vuelta porque Hegel lo aplicaba al desarrollo del espíritu, ¿no? Y Marx lo va a aplicar dentro de una concepción materialista, concreta, etcétera, ¿no? Y otra era el desarrollo de la historia mediante la dialéctica y hacia un determinado punto. Y es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Lo del materialismo histórico. Entonces, él, si os acordáis, se acercaba a la izquierda hegeliana y ahí especialmente se acercaba a un autor que era Feuerbach. Y si recordáis, pues estudiando a Feuerbach, digo para ligar con el anterior, la anterior presentación, estudiando a Feuerbach era cuando publicaba las 11 tesis sobre Feuerbach y con eso era con lo que rompía totalmente con el idealismo, si es que le quedaba algún resto, porque se pronunciaba de una manera total como materialista. ¿Por qué? Porque hablando sobre Feuerbach y publicando esas 11 tesis sobre Feuerbach, en la última tesis, pues acusaba a Feuerbach y a Hegel y a todos los demás de que se habían dedicado a interpretar el mundo de distintas maneras y que no. A ver, de lo que se trata no es de seguir hablando sobre el mundo, interpretarlo, como cuando nosotros decimos, ya está, estuvimos arreglando el mundo durante no sé cuánto tiempo. No, de lo que se trata es de cambiarlo, de meterse en una filosofía de la praxis, ¿no? De la acción, ¿no? Entonces, en ese contexto es que tenemos que mirar esto, ¿vale? El análisis de Feuerbach de la alienación influyó muchísimo en Marx. Lo que pasa que, ya os aviso, spoiler, ya lo sabemos, que le va a resultar, aunque le va a resultar muy útil y muy sugerente, al final le va a parecer que Feuerbach se queda corto en el materialismo, ¿vale? Cree que tiene muchísimo encuadre a un idealista Feuerbach, ¿vale?
Feuerbach, el estudio de la alienación que hace Feuerbach es un estudio centrado en el ámbito religioso, estudia la alienación religiosa. A Marx le resulta súper sugerente porque Feuerbach es muy bonito este estudio. Lo que pasa, nosotros vamos a ver dos pinceladas, ya lo tenéis aquí, mirar, una pincelada, dos pinceladas, nada más. Tenéis un poquito más grande en los apuntes, pero son dos pinceladas. Feuerbach realmente lo que hace cuando estudia el fenómeno religioso, es decir, que la religión realmente lo que produce es alienación, ¿no? ¿Os acordáis lo que era alienación? Desgarramiento, desunión, alojamiento, desposesión respecto de la realidad a la cual se pertenece, o sea que nosotros realmente cuando creemos en que existe otro ser superior a nosotros, que además nos dice lo que debemos, lo que no debemos hacer, etc., pensar como cualquier persona que nosotros conocemos en nuestro ámbito que cree en un Dios como un ser superior, que nos va a juzgar, etcétera, etcétera, realmente se está encontrando fuera de sí una persona que cree eso, se está encontrando fuera de sí y ese fuera de sí le está mandando. A ver, ¿qué quiere decir Feuerbach con eso? Cuando él lo estudia, termina diciendo, ¿vale? Después de varios análisis muy interesantes, termina diciendo que no es que Dios haya creado al ser humano, es que el ser humano ha creado a Dios. Y ese Dios originado a partir de la proyección que hacemos los humanos, la proyección de todos nuestros anhelos, de todos nuestros deseos de perfección, en el caso nuestro, él analiza lo que está sucediendo ahora más que nada, ¿vale? Y nosotros queremos ser inmortales, le tenemos miedo a la muerte, a la nada, ¿no? Que se viene adelante, lo que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo es Dios? Fijaros, infinito, inmortal, ¿no? Etcétera. Estoy reduciendo mucho, ¿no? Porque no voy a centrarme en el análisis de Feuerbach, obviamente. Entonces estoy diciéndolo, bueno, ni titulares llegan a ser esto, ¿no? Subtítulos, subtítulos malos de los titulares. Nosotros tenemos miedo a equivocarnos por las consecuencias que tiene todo eso, ¿no? Nos vemos falibles. ¿Cómo es Dios infalible? No se equivoca nunca, todo lo sabe. Y así podemos ir haciendo, ¿no? Esos deseos, esos anhelos de perfección que tenemos nosotros, que nos vemos como imperfectos, se proyectan, fijaros, salen de nosotros, lo estoy haciendo a propósito, se proyectan, salen fuera, ¿vale? Y se convierten en una esencia. Lo mejor de nosotros, lo que anhelamos, sale fuera y se proyecta en una esencia. Y por eso Feuerbach dice que realmente la religión es antropología, por eso tenéis aquí que Feuerbach reduce la religión a antropología, ¿no? Donde dice que la esencia de Dios, esa esencia de Dios, ¿os acordáis que os acabo de hacer así? No es más que la esencia del ser humano. Es la esencia contemplada, fijaros, y venerada como un ser otro, cuando en realidad somos nosotros, pero lo sacamos fuera de nosotros y lo hicimos como si fuera algo distinto, propio y diferente del hombre cuando somos nosotros y nos termina mandando, aplastando, dominando, coartando, haciéndonos tener miedo, juzgándonos. ¿Vale? En cierta forma, desde el punto de vista de Marx, quiero decir, ¿vale? Ahora voy a salir dentro de poquito de la pantalla a ver si lo entendieron. En cierta forma, desde el punto de vista de Marx, Feuerbach es materialista, pero, fijaros, Marx considera que Feuerbach aún sigue siendo idealista, lo que muy bien captaba Lucía, pero es que el idealismo entonces no sería como una forma de racionalismo. Sí, están emparentados. Hay una línea que une con distintos nombres y con distintos constructos, ¿no?
de pensamiento, obviamente a Platón, con los racionalistas, con los idealistas, a través de muchísimos siglos, ¿no? Marx, frente a lo que él entiende que es un insuficiente materialismo de Feuerbach, ¿vale? ¿Por qué? Porque propone Feuerbach que hay una esencia humana que se proyecta fuera y se constituye en una esencia divina, ¿vale? Marx, frente a eso, y ahora si veis, aplicando un materialismo estricto, por eso es lo que les decía que Marx entiende que Feuerbach no es lo suficientemente materialista, y en esas 11 tesis sobre Feuerbach, ¿no? Termina criticando a Feuerbach por no ser lo suficientemente materialista, termina rompiendo con el idealismo, propone que no hay una esencia humana inmutable. Eso es imposible decirlo. No hay una esencia humana inmutable, ahora lo vais a entender, vais a ver cómo se cierra. No hay una esencia humana inmutable porque lo que hay son condiciones concretas de producción, donde los seres humanos nos hacemos produciendo, haciendo, trabajando. ¿Vale? Por eso él propone en la tesis número 11, y ya salgo para ver si hay algo que no entendéis, entrar en la filosofía de la acción. Porque si nos quedamos simplemente interpretando el mundo, nos quedamos en el idealismo. Porque en la realidad no se interpreta, en la realidad se trabaja, se produce y estamos en unas condiciones concretas de producción. A ver si lo entendisteis, si entendisteis lo bonito, ¿no? A ver, más o menos os quedó claro hasta aquí esa línea que va de Feuerbach, que une la alienación, el estudio, ¿no? Quiero decir, de la alienación y cómo atraviesa a Feuerbach. Porque ahora, desde aquí, nosotros vamos a ver que lo tenéis aquí, Marx va a profundizar, ¿vale? No se va a quedar en la alienación, en el estudio de la alienación religiosa, sino que va a profundizar. Entonces, si entendisteis esto, que a mí me parece... ¡Ay! Os juro que no estoy tocando nada. ¿Visteis que yo tengo las manos aquí, no? Mira, mira. Cosa loca. Si entendisteis esto, ya puedo entrar en lo que es el propio análisis. Vale, perfecto. Es muy bonito el análisis de Feuerbach. Yo recuerdo la primera vez que me lo explicaron que me pareció muy bonito, ¿no? Marx lo que hace es decir, bueno, vale, yo estoy de acuerdo, a priori, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Feuerbach, aunque se quede corto como materialista, ¿no? Tiene restos de idealismo, etcétera. Pero el problema no es, el problema real, quiero decir. El problema real no es la alienación religiosa, siendo un problema muy importante, ¿no? ¿Por qué la gente necesita? La cantidad de gente que cree necesita creer eso, necesita alienarse. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer que un ente, un ser, desde fuera lo mande, le diga lo que tiene que hacer? Ya lo vimos en Kant esto, ¿no? Lo vimos precisamente es a lo que va Kant, o sea, a que seas tú, tu razón, quien te indique lo que debas hacer. Cuando es cualquier otra cosa distinta, ¿os acordáis de la heteronomía? Como por ejemplo, un Dios que baja y te da los 10 mandamientos, eso no es ley ninguna, eso es una máxima. Son máximas, ¿vale? Porque no emergen de tu racionalidad. O sea, dejo lo de Kant a un lado, pero es para que liguéis, para que veáis cómo son las discusiones, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra realidad. Marx dice, pero a ver, ¿por qué la gente necesita hacer esto? ¿Por qué la gente necesita creer en Dios? ¿Por qué la gente necesita alienarse?
¿Por qué la gente necesita desgarrarse, dividirse, desunirse, hacer que un pedazo de sí, el mejor, se mande para otro lado y ese otro lo termine aplastando, mandando en su vida, juzgándolo? ¿Por qué? Fijaros, la cuestión está en ¿por qué? ¿Por qué necesita hacer eso? Bueno, Marx va a llegar a la conclusión, se ve en la próxima diapositiva, Marx va a llegar a la conclusión de que en realidad cualquier tipo de alienación, hay varios tipos de alienación, la alienación religiosa es un tipo de alienación, tiene su base en la alienación económica, lo que tenéis aquí. Porque precisamente cualquier alienación tiene su base, lo otro son formas, ¿de acuerdo? De alienación. En las condiciones concretas de producción económica, ¿vale? En las condiciones concretas de producción económica. Como vivimos una vida miserable por las condiciones concretas de producción económica, necesitamos alienarnos de esa manera. Y vosotros diréis, sí, pero es que hay gente que tiene mucho dinero y cree, y Marx te diría, pero cree de otra manera, está colocado de otra manera en la jerarquía de creencias. ¿Vale? Está colocado de otra manera. ¿Sí? La base de todo, es que iba a empezar a hablar de otra cosa. La base de toda alienación, fijaros, la base como estructura, de tal manera que desde la base comienza todo el resto, ¿no? La base de toda alienación son las condiciones económicas concretas del proceso de producción. Precisamente la alienación surge de una base radicalmente, acordaos que radicalmente para nosotros quiere decir de raíz, económica y social, que van, fijaros, entremezcladas, o sea, va todo entretejido, ¿no? Económico y social. Va a ser la actividad, fijaros, esa base va a ser la actividad productiva en determinadas condiciones históricas, ¿sí? Lo que más se están analizando son las condiciones históricas de esa explosión salvaje del capitalismo que está viendo él en Inglaterra. Más allá de lo que Feuerbach acertadamente, pero quedándose corto, estudió en la alienación religiosa, esa alienación religiosa es solo una, como les decía antes, de las diferentes formas de alienación que el ser humano padece. La alienación fundamental, el origen, que es por lo que se pregunta más, de toda forma de alienación, es la alienación fundamental, que es la alienación económica. La alienación económica, como tenéis aquí, es la alienación ligada al trabajo humano, porque el trabajo humano es la actividad esencial del ser humano. Trabajo hecho, realizado, bajo determinadas relaciones de producción. Fijaros, donde te relacionas tú de determinada manera para producir. ¿Y cómo te relacionas? ¿Qué es eso de las relaciones de producción? Son las relaciones entre los que poseen los medios de producción. Claro, ¿quién posee los medios de producción? Aquellos que tienen las fábricas, por ejemplo, y que tienen el capital necesario para tener las fábricas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del el capitalismo que vio Marx, ¿no? Y aquellos que lo único que tienen para producir son sus manos, su fuerza de trabajo o su fuerza. Y que si se enferman, en aquellas condiciones, recordadlo por favor, donde yo les dije es importante que distingáis entre artesanos y obreros. Los artesanos tenían los gremios, los obreros solo tienen su fuerza de trabajo y si la pierden porque se enferman, porque se accidentan, se quedan solos. No tienen nada que vender y por tanto lo único que le queda es morirse de hambre a ellos y a sus familias. Porque lo único que tienen que ofrecer en este sistema, ¿vale? De ahí la lucha desde, por ejemplo, la idea desde la izquierda es que haya un estado de bienestar y que el Estado proteja, ¿no?, a los que lo único que tienen es la fuerza de trabajo para vender. Acordaros cómo viene desde izquierda, hegeliana, etcétera, ¿no? O sea, esto está muy cogido, muy cogido así por las puntas, ¿no? ¿Vale? Pero para que lo entendáis más o menos, ¿no? Y
lo que vendría a ser desde aquella derecha hegeliana, justificado lo que estoy diciendo porque la derecha hegeliana lo que viene a defender es el liberalismo económico. Está justificado solo por eso, nada más lo que estoy diciendo. Pues está muy cogido así, ¿no? Es decir, no, el Estado que intervenga lo menos posible. Ya la mano de, ¿no?, invisible del mercado, pues regulará todo, ¿vale? Regulará sueldos, regulará todo. Entonces, la alienación económica te está diciendo más, no, aquí no hay libertad. O sea, tú si no tienes dinero no eres libre, para entendernos. En un mundo donde lo que importa es tener capital, tú eres libre solo si tienes capital. Nada más. Si tienes fuerza de trabajo no eres libre, porque tú si solo tienes fuerza de trabajo estás situado en las relaciones de producción, estás situado ¿dónde? En una situación de desventaja, donde necesariamente se van a apoderar de tu parte de trabajo, ¿no? Porque tú solo dispones de la fuerza de trabajo y vas a tener que aceptar lo que sea y no tienes dinero, no tienes capital, ¿vale? Entonces, ya veremos después lo que es la de la reificación. Sí, la alienación económica realmente está ligada al producto, fijaros, ligada necesariamente. En el momento en que el obrero se pone a trabajar, en ese mismo momento empieza la alienación, porque está ligada al producto que produce al obrero, perdón, lo siento, está ligada al producto que produce el obrero y ese proceso se llama, ya lo explicaré después, reificación, que tiene que ver, a veces se le llama, pero no tan exactamente, cosificación. La palabra más exacta es reificación, pero viene por la idea de res, de convertirse al mismo tiempo en una cosa que es comprada y vendida, porque el obrero termina siendo una mercancía también. ¿Mm? Entonces, si se fijan, ahora salgo por si quieren algo, ¿vale? Nosotros lo que vamos a ver es aquí, en esta obra, en los manuscritos económicos y filosóficos, que es un libro, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que vamos a ver nada, ¿no? Nada. Vamos a ver en un momento qué es lo que dicen esos libros en concreto, dos cositas, sobre el tema de la alienación, ¿no? Que es una escisión, que es una descomposición, ¿no? Y cómo se articula, ¿vale? Veis que aquí aparece lo del proceso de reificación, salgo. Suriñe. Ay, Sara, dices que es un demonio. Desde luego, para lo que es el liberalismo y el neoliberalismo, sí, es la idea precisamente, fijaros que hoy aún resuena, ¿no? En discusiones, yo lo veo en discusiones, por ejemplo, muy interesantes en Twitter, en Facebook, de la idea de los comunistas, los rojos. Aquí en España resuena de una manera especial por el tema de la guerra civil y todo lo demás, los comunistas, los rojos, los fachas, los no sé qué, todo esto resuena a partir de aquí, ¿no? No, ya me imaginaba, Sara. Eh, pero es muy interesante, especialmente aquí en... lo del ratón que iba solo. Sí, a mí ayer estuvo muy rebelde toda mi tecnología. Menos mal que no tuve clase con ustedes, porque estuvo muy rebelde. Em, estaba alienada la tecnología o yo, no sé. Em, entonces, fijaros, es muy interesante, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que diga Marx, ¿eh? Es difícil, yo les decía que había algunas partes difíciles, Mayo, porque hay unas partes donde Marx precisamente no es un socialista utópico, ¿no? No es eso de que decimos, venga, vamos a cantar la internacional y trabajadores del mundo unidos y todo lo demás, sino que realmente él quiere ir a la raíz del problema. Y una, digamos, de las partes de la raíz del problema, ya vamos a ver después otra cosa en el materialismo histórico, es el problema de la alienación, ¿vale?
A nivel personal, bastantes carencias, hasta donde yo sé. Sí, sí, bastantes carencias, ¿vale? Lo dejo en eso, en bastantes carencias, pero podéis intentar averiguar ahí y dirimir en medio de todo eh, el mare magnum de Google. Y sí, bastantes carencias también con el trato con su progenie, etcétera, ¿no? Siempre se dice que es mejor no conocer a los autores, ni a los autores de las obras literarias, ni de la música, ni y tampoco de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, para la gente que no es el caso de ustedes, creo, que le guste Aristóteles, bueno, a ese caso no, porque se ve en la propia obra de Aristóteles, era un misógino terrible, ¿no? Eh, pero bueno, quiero decir, nosotros vamos a analizar de qué está hablando. Eh, tenemos nuestras limitaciones aquí online, si no yo les contaría así algunas cosas que les contaba en clase, ¿vale? Y que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? De cómo a veces la obra supera al propio autor o a la propia autora, ¿no? Cómo su intelecto supera, digamos, por suerte, ¿no? Las propias condiciones personales, ¿no? De, de quien produce intelectualmente algo, ¿no? Y realmente este es el caso, ¿no? Pero creo que de lejos, ¿eh? Además, creo que de lejos. Yo no sé si exactamente le pegaba o no. Por el contexto que tengo es posible dado cómo trataba la progenie y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que yo sé? Quizás porque también yo me fijo mucho en eso, ¿no? En lo de las hijas y los hijos, los pequeños, ¿no? Eh, pero sí. La idea es, fijaros entonces que en lo que está haciendo, por eso es un poco difícil, Mayo, y hay que mirarlo con detalle, es que él quiere estudiar científicamente esto porque quiere ir a la base del problema. O sea, tú no puedes ir simplemente presentarte para hacer una revolución de una manera seria, ¿no? Sin tener un análisis serio, sin saber a dónde vas a ir a atacar y qué vas a proponer para una vez que quites esto, que quites de en medio todo esto, ¿qué vas a poner en su lugar? Si no pones un trabajo donde alguien se apodera de esa parte del trabajo, ¿qué estás proponiendo? Entonces estás cayendo en un socialismo, lo que él decía, el socialismo utópico, así un poco visionario, romántico, etcétera. Bueno, sí, todos somos muy buenos y vivimos en comunas. No, no es verdad. Eh, eso no es así. Hay que realmente estudiarlo en profundidad, ver dónde surge el problema y atacarlo en su raíz radicalmente, que era lo que les decía yo. Por eso era que veíamos en la diapositiva anterior, perdón, que él se daba cuenta de que la idea de Feuerbach era buena, ¿no? La idea de Feuerbach viendo cómo se concreta la alienación, ¿no? Como un desgarramiento que le hace daño al ser humano, no que es un proceso que se da necesariamente, como decía Hegel, ya dije que no os lo voy a explicar, sino que realmente a ver, no es algo bueno, ¿no? Y dice, bien, pero hay que dar un paso más. ¿Por qué la gente se aliena religiosamente? Entonces, se topa con que, digamos, el origen de todo tipo de alienación es la alienación económica. Y entonces tienes que estudiar el trabajo. ¿De dónde surge la alienación económica? Y surge en cómo trabajamos, ¿no? En cómo es nuestra actividad metida, engarzada ahí en medio de las relaciones de producción, que son las relaciones, dicho muy cortito, después lo vamos a ver un poquito mejor, un poco mejor, son las relaciones que se dan entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que solo disponen de la fuerza de su trabajo, nada más. No tienen otra cosa, solo pueden vender eso. Y están sujetos al mercado. Y vosotros podéis decir, bueno, pero también están sujetos al mercado los empresarios. Mirar en la actual crisis, por ejemplo.
Sí, pero hay muchísimas lecturas, claro que sí. A ver, las pymes, la pequeña burguesía tiene un tratamiento completamente diferente, incluso en la época, que los grandes capitales para Marx, ¿vale? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, una persona que es autónoma trabaja para sí, nada más. Veis que estamos en una situación diferente. Lo veis, ¿no? Él se dedicaba a filosofar y bueno, terminó viviendo, bueno, él escribía artículos para periódicos. eh, es que yo entiendo filosofar como un trabajo, de la misma manera que entiendo eh, dedicarse a la física teórica, por ejemplo, como un trabajo, ¿no? Eh, no entiendo como un trabajo únicamente sachar, ¿no? Eh, como un trabajo en el sentido de actividad. Entonces él colaboró con revistas, colaboraba también, digamos, en la organización del Partido Comunista, etcétera. Pero al final él terminó, bueno, él y su familia viviendo bastante en la miseria en Londres. ¿Vale? Yo no sé demasiado de la vida de los filósofos, he leído, pero exacto, trabajaba, hacía eso. Eh, He leído y después se me olvida. En realidad no debería olvidárseme, excepto en algunas cosas en concreto que por algo me han llamado la atención, ¿vale? Porque al final siempre me termino centrando en estas cosas y porque soy un poco de la idea de eso, que hasta prefiero no conocer mucho, ¿no? De la vida de esta gente. Me llama más la atención lo que propone a nivel intelectual, ¿vale? Y sí que he leído, sin embargo, fijaros, me acuerdo sí de algunas cosas nada más. Para vivir es en parte eso lo que ya os he hablado, que a vosotros ya os están pagando, pero en especies, porque os están pagando por la formación. O sea, si sacáis la cuenta de lo que gastáis en comida, lo que gastáis en ropa, lo que gastáis en luz, agua, teléfono, todo lo demás que tenéis pagado, y que en principio, pensadlo de esa manera, en formación cada año de instituto más o menos cuesta, se calcula, depende de las comunidades, porque depende de muchos factores, de las ratios, por ejemplo, del número de profesorado global que hay en cada comunidad autónoma, me refiero a eso, etcétera. Cada año de vuestra formación cuesta aproximadamente entre 5 y 6 mil euros, solo de la formación. Eh, Después pensad el gasto de manutención, el gasto de a mayores que hay de libros, de conexiones, de todo lo demás. Eh, ya está. Y del dinero que disponéis para algunas cosas, pues ya está, estáis pagados. Porque mucha gente cuando va a trabajar, por ejemplo, y gana 700 euros, pensadlo, la gente que va a trabajar y gana 700 euros, estamos hablando de economía y de lo que tú recibes por lo que haces. Con esos 700 euros, por ejemplo, o 800 euros, dependiendo del trabajo que tiene, si tiene 4 horas, aunque trabaje 8, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, Pensadlo realmente, ¿no? Dentro de poco, quizás para ayudar un poco a vuestros estudios o vuestra casa o lo que sea, pues entréis a trabajar una vez pasado la, la crisis, que sabes que bajó muchísimo. Bueno, subió el desempleo, eso quiere decir que bajó, no sé, se desplomó, no quiero mentir, pero creo que un 19% la actividad en el país, algo así. No lo recuerdo muy bien ahora. Porque vamos, las cifras son abrumadoras, entonces, bueno, la verdad es que me quedé un poco vaya cuando lo leí, ¿no? Eh, Pensad en una persona que gana eso, 700, 800 euros al mes. Pues realmente lo que puede hacer básicamente es comprar la comida, eh, pagar el alquiler o algo así, o sea, tener un techo,
algo de ropa para ir cambiando la ropa, agua, luz, el teléfono, poco más. O sea que le están pagando para más o menos tener lo que vosotros tenéis, una cosa por otra. Y sin formarse, ¿eh? Para poder tener un mejor trabajo. Entonces, si lo estáis pensando en esos términos, a ver, no es exacto, pero es para que os hagáis una idea de qué es lo que quiere estudiar Marx. O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando cuando yo hago cosas. O sea, mi actividad, lo que tú muy bien dices, Uriñe. Entonces, yo estoy haciendo cosas. Hoy sería el... ¿Veis? Yo nunca me acuerdo de estas cosas. Hoy sería el cumpleaños de Marx. Bueno, pues happy birthday, ya que termino en Londres, ¿no? Anda. Pues yo es que no entré en Twitter. Yo no celebraría por esas cosas de la vida personal, esas pocas cosas que recuerdo, que las sé y no las recuerdo, fíjate, yo las borro de mi mente. Sí celebraría por alguna cosa que, como esta, ¿no? De realmente que hace unos análisis fantásticos, ¿no? Fantásticos, que realmente son, bueno, a mí me han abierto los ojos a muchas cosas de la realidad. No importa que seas marxista o no seas marxista, realmente lo miras y empiezas a mirar y dices, claro que sí, esto es la ganancia. Y en este sistema tú dices, claro, pero es que, a ver, pensadlo, por favor, para que lo entendáis bien. En este sistema, en el sistema capitalista, si vosotros mismos ponéis un bar el día de mañana, vosotros pondríais un bar si no obtenéis ganancia, si no ganáis nada, si solo sacáis los 900 euros que sacaríais si trabajarais como camareras o como camareros. Pondríais un bar. Pregunto. Porque para eso tú dices, pues para eso me voy a trabajar ahora. Si voy a ganar lo mismo, evidentemente, Lucía, fue y es clave en la historia. Fue y es clave en la historia. Es clave en este momento. ¿Vale? A pesar de... Sí, sí, desde luego. Pero si os fijáis, yo nunca celebré nunca en clase nada de ningún filósofo ni filósofo. Como mucho podría, si me acordase que tengo la cabeza mal averiada, yo qué sé, la fecha de publicación de una obra o una cosa así. No lo decía en plan mal, lo de que yo no celebraría. Obviamente, y para el movimiento obrero. Desde luego que sí, ¿vale? Pero yo ya os digo, que sí, que celebramos, que no hay problema, cantamos Happy Birthday. No quise ser ofensiva, perdonad. Además yo no mando aquí, mandamos todos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a mí me interesan más las obras, ¿no? que los propios autores en sí. Sí, bastante más. Eh, incluso en gente como Sócrates, que no tenemos obra de él, que tenemos, y lo tenemos como un ejemplo de coherencia y todo lo demás. Eh, bueno, no sé, pero son cosas mías, ¿eh? A mí no me hagáis. Eh, si nos volvemos a ver, yo hablo con ustedes en parte de lo que pienso, a ver, de una forma intelectual, no de una forma de partidismo político sobre esto, ¿no? De la realización, quiero decir, de estas cosas, ¿no? Incluso de la realización de lo que es el liberalismo o el neoliberalismo, ¿no? Pero atiendan a lo que yo les dije antes. En el modo actual que nosotros tenemos de producción, que es un modo capitalismo, diferente, ¿no? del que está describiendo Marx, obviamente, estamos en el siglo XXI, está hablando del siglo XIX, él hablaba de un capitalismo productivo, ¿no? Industrial, ¿no? Y nosotros tenemos mucho de capitalismo financiero, ¿no? Cosas muy volátiles, ¿no? Muy, eh,
es cierto, es cierto. Que es muy interesante, ¿no? Pero si vosotros pensadlo, tenéis la opción de abrir un bar, ¿no? Y tener la situación que yo os dije antes, una camarera y un camarero. Y repartir todas las ganancias y entonces, pues ganáis, pues eso, 1.000 euros, porque además de los 900 euros que pagáis, tenéis un poquito más porque lleváis la parte administrativa. Pero después no es una cooperativa, vosotros sois las dueñas y los dueños del bar. Pero no le sacáis ninguna ganancia porque repartís todas las ganancias con la camarera y el camarero. ¿Vosotros abriríais un bar en esas condiciones o os iríais a trabajar a otro bar con las mismas condiciones y le decís te llevo yo todo el papeleo y ganáis lo mismo? ¿Qué haríais dentro de este sistema capitalista que tenemos? ¿Trabajar como obreros, que es lo que trabajaríais, ¿no? Como empleadas, ganando lo mismo, o siendo patrón o patrona, trabajando las mismas horas, etcétera, etcétera, pero ganando lo mismo, sin tener ganancias a mayores? ¿Qué haríais en este sistema? Mi tema es en este sistema. Claro, pero en este sistema, el sistema capitalista en lo que se basa es precisamente en que lo interesante en este sistema es la ganancia. Por eso la gente te dice que si tiene un negocio que no da ganancias, que es lo comido por lo servido, es muy riesgoso, porque lo comido por lo servido es este mes, pero de pronto para el mes que viene es una pérdida que tú tienes que sacar de lo comido por lo servido, porque el otro sistema sería una cooperativa. No sé si entendéis la diferencia. Sería una forma diferente de trabajar. Yo os dije donde tú eres la dueña. Donde tú eres la dueña. Exacto. Por eso os estoy intentando explicar que es bajo determinadas relaciones de producción. No estoy hablando de una cooperativa, es una relación de producción donde, fijaros, por un lado están los que poseen los medios de producción, y en un bar quien posee los medios de producción es quien tiene el dinero para pagar el alquiler o para tener el bajo, quien tiene el dinero para poner las mesas y llamar a quien arregle las mesas, llamar a quien arregle algo de la fontanería y pagarle, para pagar las facturas, que le den una línea de crédito para pagar los insumos que va pidiendo, el café, los refrescos, lo que sea. Eso por un lado, y por el otro que quien pone lo que pone es su fuerza de trabajo. Y ese es el modo de producción. Por eso les decía, colóquense en esa posición. No estamos hablando de la posición de un modelo cooperativista, no estamos hablando de la posición de un modelo feudalista. Estamos hablando de las relaciones de producción bajo el modelo capitalista. Y eso es lo que él está estudiando. No un modelo cooperativista, no un modelo feudal, no un modelo... Cuando él estudia el modelo feudal, que también lo estudia, muy poquito al lado de lo que estudia el modelo capitalista, ya te está diciendo, estoy estudiando el modelo feudal. Pero a lo que le interesa, contra lo que él se está levantando, ¿vale? Es contra el modelo capitalista. Y por eso está haciendo los estudios contra el modelo capitalista. Eso es lo que él cree también, que no es justo. ¿Y desde dónde lo cree? Por eso a mí me pareció interesante explicarles a Hegel. Hegel daba una explicación filosófica, o sea, intelectual, racional, diciéndote, esto es lo que tiene que pasar, vivir así. A ver, esto lo habréis oído muchas veces. ¿Eo qué hay? ¿Eo qué hay? Y como eo qué hay, pues ya está. Eso traducido
toda la parafernalia de justificación racional, ¿vale? Está traducida al lenguaje de todos los días en é o que hai, en el sentido de é o que hai, é o que debía haber, por tanto non se pode cambiar, por tanto non podes facer nada, por tanto non fagas nada. É o que hai es todo lo que yo acabo de decir, ¿o no? É o que hai, era o que tiña que haber, non se pode facer nada, por tanto non te rebeles, quédate quieto. E Marx dice, non, é o que hai, pero non tiña por que ser así. Como non ten por que ser así, vamos a estudiarlo e imos a cambiarlo. E por eso él se revela contra la justificación, ¿no?, del idealismo de Hegel y presenta un materialismo que estudia esto, las relaciones de producción concretas entre los medios de producción, ¿no?, capitalistas. Se está estudiando, quiero que se centren en eso, y aquellos que solo tienen la fuerza de trabajo, nada más, no tienen otra cosa para vender, están por lo tanto expuestos a lo que le quieran dar por su fuerza de trabajo. Y si la fuerza de trabajo se le acaba, por lo que sea, por vejez, porque está enfermo, porque sufrió un accidente, por lo que sea, ¡pum!, abajo, ¿vale? Por eso es interesante, aunque no avancemos mucho, que entendáis qué significa la alienación, aunque lleguemos hasta aquí, porque esto después es muy rápido, es un listado, pero quizás le tenga que explicar un poquito porque a veces tienen problema para entender esto. Pero con que llegáramos aquí, que entendieran esto de aquí no es más que el desarrollo de esto de aquí, ¿vale? Él sabe que hay otras alienaciones. Aquí tenéis, está la alienación social, está la alienación política, está la alienación filosófica ideológica, está la alienación ideológica, religiosa, perdón. Sabe que hay otras formas de alienación, o sea, sabe que hay otras formas de desgarramiento del ser humano, pero sabe que la base desde donde se producen todas esas formas de desgarramiento, donde el ser humano se convierte en otro y ese otro termina mandándonos, aplastándonos, dominándonos, distintas maneras de decirlo, es la económica. Porque como vivimos esta situación, como tú dices, Lucía, tremendamente injusta, desgarrante, miserable, ya lo vimos antes, y además lo visteis en historia, por eso me decían que pasáramos rápido, que eran unas situaciones realmente miserables, ¿no? Desgarrantes, terribles. Entonces, ¿qué dices? Como aquí vivo una vida miserable, pues me vado, religión, hacia otro mundo. Tendré otro mundo mejor, tendré otra vida mejor. ¿Entendéis? Es eso lo que Marx está diciendo en resumen, ¿no? Entonces, si miramos esto, por mí ya es suficiente, ¿vale? Y después me preguntáis. En los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, muchas veces, os lo digo esto todo entero, que sabéis que normalmente yo no cito las fechas, perdón, de las obras, es porque se conocen como los manuscritos del 44 o los manuscritos de 1844, ¿no? O los manuscritos económicos filosóficos. Se conocen de esa forma, de las dos maneras. Se hace un análisis de la alienación muy interesante. De la alienación, como les decía yo, como escisión, ¿no?, como corte y separación, como descomposición de la persona, ¿no? Él dice que la alienación se articula, fijaros, digamos, en estas tres formas, ¿vale? O etapas, si queréis, ahora lo vemos. Primero, lo que tenemos es una objetivación del trabajador en el producto de su trabajo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, es lo que es, termina siendo lo que es por medio de su trabajo. Fijaros cómo nosotros reflejamos esto, no vale solo como ejemplo, quiero decir, vosotros lo que tenéis que decir es que el ser humano, el trabajador termina objetivándose en lo que produce, en lo que hace. De hecho, Sara me preguntó, fijaros cómo Sara me preguntó, ¿pero este trabajaba o filosofaba? Por lo tanto, lo que nos termina definiendo es lo que producimos, lo que hacemos. Ella lo dejó claro con la pregunta.
ese trabajaba o filosofaba, qué actividad tenía, qué hacía, qué producía, qué. A ver, ¿qué? Por eso Marx dice, el hombre es lo que es por medio de su trabajo. Su trabajo quiere decir su actividad. Su actividad. No penséis únicamente, la idea es esta que os quiero dar, que solo trabaja aquel que está con un sacho, porque entonces vosotros no trabajáis tampoco, ¿eh? Entonces una persona que es neuróloga no trabaja tampoco, está aquí sentada y de pronto está mirando cómo se te cae un párpado, no trabaja, no está con el sacho, no está con un martillo, no trabaja, no se cansa, ¿eh? Para nada, no se cansa. Los 10, 11 años que tuvo que estudiar, estudiando hasta el detalle pares craneales, por qué en este momento se está cayendo este ojo, qué par craneal está manejando esto, qué parte del cerebro. No, eso no es trabajo ninguno. No, a ver, seamos no serias y serios. El hombre, el ser humano, es lo que es por medio de su trabajo, ¿vale? Yo al final dejé de lo del hombre porque se hablaba de hombre ahí, ¿no? En esta objetivación, o sea, no es algo subjetivo, no es algo, o sea, es algo que se externaliza, ¿no? Nosotros somos lo que estamos produciendo, ¿no? El problema es que cuando nosotros producimos eh, y nuestra actividad se convierte en algo concreto, por ejemplo, en el caso de la neuróloga, en un diagnóstico que permite curar a esa persona o no, o decirle qué es lo que tiene y ver cómo podemos aliviarlo, si no podemos curarlo, etcétera, ¿no? En otro caso es en sacar patatas, ¿no? En esta objetivación, el problema en el modo de producción capitalista, no lo puse aquí porque se supone que venimos de atrás, ya insistí que estamos analizando eso, ¿vale? Se produce un extrañamiento, se produce una alienación, porque ese producto del trabajo asalariado se hace extraño al ser humano. El ser humano no ve como propio el trabajo, precisamente por lo que vosotros decíais en el chat, porque no ve como justas las condiciones, porque realmente el fruto de su trabajo no termina revirtiendo en él, termina revirtiendo en la segunda vivienda del patrón, en el mejoramiento del coche del patrón, etcétera. No le pertenece a él, le pertenece al patrón, le pertenece a la cuadra de caballos que tiene la hija de Amancio Ortega, por ejemplo, lo que hacen las niñas y los niños o si queréis, las personas en Bangladesh o lo que sea, para que nos vistamos nosotros de Zara, que yo tengo cosas de Zara. Bueno, entonces, sucede esto, que el producto de su trabajo, nosotros nos objetivamos, o sea, mediante nuestra actividad, que produce algo objetivo. Ese algo objetivo, que es producto de mi trabajo, se hace extraño. Tú lo ves como algo extraño, algo que no te pertenece. Yo no tengo nada que ver con eso, porque otro se apodera de eso algo que yo, de ese algo, perdón, que yo produzco. Por eso, precisamente porque se ve como algo extraño, de ahí viene ahí se va a producir la alienación, ese algo diferente termina dominando al propio ser humano, porque el ser humano se convierte en siervo del objeto que él mismo produjo, ¿vale? Y ahí surge el trabajo alienado. Si Marx lo viera ahora, vería el alto índice de sofisticación que nosotros tenemos en nuestro trabajo alienado, ¿no? Donde realmente terminamos trabajando para consumir. Consumir no somos ni siquiera productores, somos consumidores, ¿no? El hombre, en el hombre alienado, lo que tenemos es que su vida no es más que un medio para vivir. Solo vivimos para poder vivir, o sea, sobrevivir.
es para lo único que podemos vivir. No vivimos para vivir bien, para vivir más, sino que utilizamos nuestra vida para poder sobrevivir nada más y para poder producir cosas que vamos a ver que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Fijaros porque son diferentes a nosotros, ¿vale? Son extrañas a nosotros, se desgarran de nosotros y nosotros nos terminamos convirtiendo en siervos de esas cosas que anhelamos y que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, fijaros, el obrero, el problema es que a medida que está produciendo, que se está objetivando, que está haciendo algo, que está actuando, no es solo que te despojen del dinero, es que te despojan de ti, te despojan de tu actividad, te quitan lo que haces. Y al quitarte lo que haces, te están quitando a sí mismo, te están convirtiendo en una mercancía, ¿no? Precisamente porque te objetivas en algo y tú eres ese algo que produce, ¿no? Y ahí se produce el proceso de, perdonad la redundancia, de reificación, porque tú estás convirtiéndote en un objeto que pasa a ser propiedad de otro, ¿vale? Pasa a ser propiedad de otro, especialmente a través de ese mecanismo que yo les decía de la plusvalía. No dejas de ser una mercancía más, eres un número más, igual que una máquina produce un obrero, y si la máquina se avería y no tiene reparación la tiras, y si el obrero se accidenta y no tiene más solución, pues lo sustituyes por otro y ya está, da igual, va a seguir produciendo y se acabó. Aquello que yo les decía, miren bien la diferencia entre artesano y obrero, mírenla bien. En el artesano las relaciones de producción son unas relaciones personales. Eso no quería decir que fuera idílico ni nada por el estilo, ¿no? Que los gremios también se las traían. En cambio, las relaciones entre capitalista y obrero muchas veces son despersonalizadas. Pensad, por favor, entre las grandes compañías, básicamente entre las grandes compañías y sus obreros. Despersonalizadas totalmente, ¿no? Y ya no hablemos ahora donde tenemos accionariado por un lado, ¿no? Y gente trabajando para el accionariado, ¿no? Ya, nada, ¿vale? Si os fijáis luego el próximo día, porque ya es la 1, vamos a ver cómo esta forma básica de alienación, que es la alienación económica, produce otras formas de alienación, porque tú vives desgarrado, despojado, ¿vale? Y no eres más que una cosa, pues por ejemplo, aquí lo tenéis, para que lo veáis ya enganchado, ¿vale? Necesitas alienarte religiosamente, ¿vale? Y entender, tener una conciencia subvertida, darles la vuelta, ¿no? A la cosa, ¿vale? Y pensar que si este mundo, por ejemplo, es injusto lo que tú decías, Lucía, ahora voy a mirar el chat, por si me dijeron algo, pues vas a tener justicia en el otro mundo. Si aquí lo pasaste mal, allí vas a tener un paraíso. Si aquí hubo injusticia, porque hay mucha gente injusta que no te da por lo que, aunque no lo pienses explícitamente, ¿no? Que no te da lo que mereces, allí sí vas a tener lo que mereces. Si aquí tienes una vida miserable, allí vas a tener una buena vida, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, consolándote aquí, que yo creo que es una buena finalización de clase, ¿no? Consolándote aquí gracias a la religión, consolándote porque te vas a mantener tranquilo. Bueno, en esta vida me irá todo fatal, pero yo allí en la otra, que es la auténtica vida, no esta, yo en la otra vida sí que voy a vivir bien, te mantienen tranquilo, dormido, sereno y no te rebelas, no te revolucionas. Por eso dice Marx, en ese sentido dice Marx, que la religión, perdón, es el opio del pueblo. No sé si sabéis, pero el opio es una droga que mantiene completamente dormida, adormilada a las personas, ¿no? O sea que la religión como
una droga que mantiene tranquila, adormilada a la población alienada, explotada, miserable.